Debo dejar algo en claro antes de empezar. Este apartado no solo es su propia cosa, sino que también es aplicable para el multiverso de Sonic. ¿A qué me refiero con esto? A que este apartado no solo es su propia composición cosmológica, sino que también sirve para reforzar las cosas explicadas en el multiverso. Para comenzar, la premisa de esta historia de Sonic Channel va de Eggman tratando de usar un nuevo mecha, denominado Eggfile. Un mecha que medía unos 100 metros y, de acuerdo con la historia, creaba una especie de cúpula donde transformaba el área seleccionada en una especie de otro mundo, siendo que, a palabras de Eggman, puede crear un espacio que envía a sus enemigos a una especie de espacio de otro mundo, manipulando la línea mundial para sobreescribir recuerdos del, según él, mundo que le falló, cosa que se implicó de antemano, puesto que, desde un inicio, se menciona que tiene la capacidad de convertir el mundo en su mundo alternativo y apropiado para él, cumpliendo con su conquista. ¿Qué es la línea mundial? La línea mundial es una trayectoria que se traza en la dimensión temporal, donde se desarrollan las secuencias del tiempo encuentros y eventos de cualquier cosa, sea un objeto o una persona. Básicamente, pueden ver la línea mundial como una especie de línea temporal, la cual, por sí sola es una línea donde se ordenan sucesos pasados y futuros. En este caso, Eggman habla de tener jurisdicción sobre la línea del mundo para poder corregir sus errores anteriores cuando el mundo le falló, haciendo referencia a cómo este usará al mecha como un espacio de otro mundo que iba a tener control sobre la dimensión del tiempo. Así que, en primera instancia, se sabe que el Eggfile es un objeto que envía a sus enemigos a un espacio de otro mundo, por lo que está fuera de la dimensión de Sonic en otro espacio. El objetivo de Eggman en Adventure 1 es usar a Chaos y buscar las Emeralds para potenciarlo, para, eventualmente conquistar todo el mundo, pero este se terminó rebelando contra el Doctor. ¿Por qué esto es relevante? Porque aquel lugar creado por ese campo es, de hecho, un mundo donde Eggman cumplió su cometido y Perfect Chaos cayó bajo su mandato, dominando el mundo en el proceso, siendo, de forma metafórica, un mundo imposible para los personajes, puesto que ellos saben que esos eventos no sucedieron de esa forma, pero, debido a que Eggman estaba forzando a que los eventos hayan ocurrido así, superponiéndolos la línea temporal, los recuerdos del equipo Sonic se empezaron a modificar, para que ellos recuerden ese evento de esa forma. Aún así, se deja implícito que esos eventos solo estaban superponiéndose en una área del planeta, puesto que personajes fuera del campo, como Silver, no se mostraban afectados por la reescritura temporal, mencionando que si entran al campo, sufrirán del mismo lavado cerebral, y una vez que la máquina fue dañada, el campo se desactivó y los personajes que estaban en ese lugar dejaron de recibir memorias reescritas y, sin embargo, la área del mundo donde Eggman y Chaos dominaron el mundo seguía ahí. La única diferencia es que Sonic y sus amigos dejaron de tener memorias reescritas con esos eventos, implicando que su influencia a esos mundos alternos es lo suficiente como para mantenerlos en ese lugar, aun si fue parcialmente destruida atacando su núcleo, provocando que, evidentemente, dejara de efectuar su influencia. Luego de esto, Eggman se vio forzado a sacar su llamada Carta de Triunfo, un último prototipo del Ruby Fantasmas para replicar una superforma, donde se autoproclama el creador de mundos alternativos. ¿Esto tiene consistencia? Sí. Durante la pelea, Eggman logra invocar a Perfect Chaos. A diferencia de su contraparte Prime, por así decirlo, este Chaos es lo suficientemente poderoso como para poner en aprietos a un Super Sonic actual, mencionado que si hubiera estado en su forma base, Sonic habría sido vaporizado. ¿Por qué esto es relevante? Porque, sabiendo que se reconoce la existencia y se tiene conciencia del Ruby Fantasma, se sabe que esta historia se desarrolla posterior a Sonic Forces. Como se sabe, desde Generations, Sonic no necesita de una superforma para derrotar a Perfect Chaos, y sin embargo, Eggman logra invocar a un Chaos tan poderoso que Sonic sí o sí requiere de la superforma para hacerle frente.
Eggman declara que, a diferencia de lo que se cree, este Chaos proviene del mismo mundo donde logró poner a Chaos bajo su mandato para conquistar el planeta, declarando que estaba forzando a que ese mundo sea el mundo original, no solo dando hincapié a que los personajes, al pasar por circunstancias diferentes, su poder se vuelve diferente, sino que refuerza que Eggman estaba superponiendo los eventos en la línea mundial para que sean los que originalmente ocurrieron, dándole continuidad y consistencia a su plan de inicio. Modificar la línea mundial / temporal para cambiar los eventos del mundo que le falló y hacerlo su mundo alternativo. Light Eggman puede crear un ejército de Perfect Chaos, pero Sonic es capaz de neutralizar el poder de Light Eggman con su propio poder, mencionando que esos Perfect Chaos no son los originales, pero lo dice en el sentido de que no es el Chaos que Sonic conoce, sino uno diferente donde este no tiene corazón, reforzando que, en efecto, es un Chaos de un mundo alterno donde sus circunstancias fueron diferentes. Básicamente, lo que hizo Sonic fue neutralizar la influencia de Eggman, usando el poder positivo de sus amigos para que aquel Chaos desaparezca del mundo original. De forma literal, estaba ahogando la transformación mundial de Eggman. Eggman crea otro mundo alternativo que se ambienta en el espacio exterior junto con el cañón Eclipse, mencionado que es un cosmos falso, de nueva cuenta, en el sentido de que no es el cosmos del mundo original, sino de otro mundo donde algún evento ocurrió diferente, pero Super Sonic vuelve a usar su poder para repeler la influencia de este cosmos. Al ver que esto no resulta, Eggman crea más mundos alternos que referencian a eventos pasados, como su plan en Unleashed, donde quería aprovechar la energía de Dark Gaia, en Lost World quería aprovechar la energía del planeta para potenciar su arma definitiva y tener bajo su mandato a los Six, y en Colors quería extraer la energía de los Wisp para manipular la mente de todos en el mundo. Todos estos eventos se presentan en estos mundos alternativos, pero a diferencia de pasar como originalmente sucedieron, en estos mundos alternos, Eggman logró su cometido, cosa que Super Sonic evita y sigue usando el poder positivo de las Emeralds para repeler sus influencias en el mundo original. Una vez que Sonic acorrala a Eggman, este le menciona que si lo destruye, los mundos que había creado serán destruidos, junto con las personas que estaban en él, poniendo en jaque a Sonic usando su moralidad para cuestionarse qué debería hacer ahora. Cuando Tails se da cuenta de esto, interviene, mencionando que estos mundos ya existían desde antes, y solo Eggman los modificó para adaptarlos más a su gusto. Es decir, Eggman no creaba esos mundos de una forma totalmente literal, sino que, lo que hacía era traer otros mundos a este espacio para modificarlos de una forma a la que le parezca que cumpla con sus objetivos, modificando sus eventos para que salgan a como él quería que hubieran salido, para convertirlos de forma gradual en una verdad en este espacio. En retrospectiva, Eggman no creaba mundos, lo que hacía era aprovecharse de mundos / universos ya existentes y traerlos para transformarlos dentro de ese espacio de otro mundo a lo que más le plazca. La energía de Eggman sacaba estos mundos que estaban en la mente de alguien para superponerlos al planeta. La razón del por qué Sonic habla de mundos sacados de la mente es en referencia a cómo estos mundos, al ser acontecimientos posibles, pueden estar en la mente de las personas que especulan escenarios que quizá pudieron suceder. Estos mundos ya existían independiente de la cognición. Luego Eggman aún podía sobrevivir a ataques de este Super Sonic antes de que rompiera su núcleo, que era el último prototipo del Ruby Phantom. Una vez que venció a Eggman, el planeta volvía lentamente a su estado original, reforzando que aún sin Eggman, su influencia es lo suficiente como para mantener esos mundos en el planeta sin efectuar su influencia. Al final de la historia, el planeta aún tenía unas cuantas emanaciones de dichoso Otherworldly Space, pero al esta vez Eggman no estar usándolo para superponer mundos, sirven como acceso a otros mundos, esto de nuevo implicando que estos universos son independientes. Sonic y Tails exploran las infinitas posibilidades de otros mundos en ese Otherworldly Space.
Evidentemente, se refieren a la existencia de una cantidad infinita de cosas que pueden o no suceder en esos mundos alternativos, siendo que estos mundos son creados exactamente por eventos que pueden o no pueden ocurrir, y porque la historia literalmente te plantea la idea de que, en esos mundos, ocurrieron eventos que pudieron suceder diferentes a como se originalmente ocurrieron. De acuerdo con la cuenta oficial de Sega, el espacio de otro mundo del E-File es un espacio dimensional infinito. Esto tiene bastante sentido si recordamos que, en ese mundo, se pueden llevar universos paralelos enteros a ese mundo para que Eggman los modifique a su gusto. Pero, ¿hay más formas de reforzar esto? Pues, en parte sí, pero ni yo estoy segura de esto. Verán, en Sonic Prime, se presenta el vacío, un lugar creado a partir de la destrucción y fragmentación del universo, donde se almacenaron los espacios fragmentados. Verán, en la segunda temporada se declara que aquel lugar posee una especie de oscuridad eterna. Si bien, esto puede recaer en una hipérbole o una alegoría a que no pueden escapar, gracias a la mención de la cuenta oficial, y que el X-File literalmente envía los mundos a ese otro mundo, le daría consistencia a que ese espacio es, en efecto, eterno en el sentido de ser infinito. O si lo prefieren, podemos usar la declaración de la Prime Guide de Secret Rings, donde se declara que el mundo árabe posee un espacio infinito. Cualquiera de los dos lo veo igual de viable. En resumen, el X-File creaba cúpulas para enviar a los demás a un mundo alternativo, que gradualmente se convertía en el mundo original, pero luego de destruir esa mecha, Eggman usa un prototipo del Ruby para continuar con el plan y seguir enviando mundos alternos a ese espacio, para modificarlos a su gusto y, eventualmente, volverlos una verdad en el mundo original. I've heard of falling asleep, but that was ridiculous. Para empezar, la trama de Dream Team va de Eggman tratando de usar al Reverie para, como siempre, cumplir con su misión de conquistar el mundo. ¿En qué sentido conquistará el mundo? En el sentido de hacer realidad su sueño de, en este caso, conquistar el mundo, secuestrando y usando a Crean como una especie de títere, algo que Tails reconoce y menciona que intentó usarla como un tipo de filtro para usar aquella reliquia, que es el Reviere. Un tipo de atrapasueños que no solo vuelve realidad, sino que controla los sueños. Pese a esto, si bien logró entrar a aquel lugar, la guardiana logró neutralizar su control. Posteriormente, se revela que Ariem, la guardiana del lugar, había perdido parte de su poder al neutralizar el control de Eggman, necesitando de la ayuda de Sonic y sus amigos para obtener los orbes del ensueño para recuperar su poder, así como le permite tejer sueños, cosa que se muestra de forma literal en el tráiler del juego, donde se aprecian estos hilos. Cabe destacar que estos orbes se consiguen explorando más profundo de los sueños, ya que cada acto es descrito como ir más profundo en un mismo sueño. Ariem intuye que cada mundo onírico al que se explora son creados por Eggman, los cuales funcionan como una especie de búnker, del cual no pueden escapar si no es por la ayuda de Ariem, la cual, de nuevo, requiere de los orbes de ensueño para poder recuperar su poder y liberarlos. Posteriormente, se revela que Eggman fue encerrado en su propio Dreamscape / mundo onírico y, sin embargo, es capaz de controlar parcialmente los demás mundos oníricos. Esto se refuerza con uno de los primeros jefes del primer mundo onírico, que es reconocido como un cangrejo cognitivo y muestra tener el bigote característico de Eggman. ¿Qué es eso? Algo cognitivo es un tipo de trabajo mental, por así decirlo, que se conecta a una mente consciente. Es decir, son procesos mentales que dan forma a esos mundos oníricos. Y de acuerdo con los artes conceptuales, uno de estos mundos oníricos es reconocido como una representación de la locura de Eggman en un laberinto que no parece tener ni principio ni fin.
Cabe destacar que, para salir de estos mundos oníricos, se muestra que se necesita de un portal para salir, de los cuales obtienes un orbe de ensueño, implicando que esos portales están creados por la misma fuente que de poder de Ariem, reforzando que requieres de ella para salir de aquellos Dreamscapes, puesto que también se dice que están separados por una especie de fronteras, lo que da hincapié a que estos Dreamscapes son realidades de bolsillo contenidas en el Reviere. Pasando a Dream Factory, en su descripción, se dice que este mundo es una fábrica de los sueños ambientada en la mente de Eggman, donde se crean sus máquinas, mientras que, en el juego, se dice que aquel lugar almacena un líquido llamado Amber, que representa la esencia de los sueños. Posteriormente se dice que su forma púrpura es una versión corrupta por la influencia de Eggman, siendo, literalmente, un combustible de pesadilla, la cual Eggman aprovecha para manipular los mundos oníricos, creando y enviando maquinaria desde su Dreamscape, como un cazador para la guardiana de los sueños, Ariem. Pasando casi al final, se presenta un Dreamscape llamado Ego City, un mundo onírico que refleja de buena forma el mundo soñado de Eggman, así como es descrito como una ciudad sin límites. Esto puede ser pasado como una hipérbole, pero en realidad esto tiene mucho más contexto de lo que creen. Como comenté, cada uno de los mundos oníricos al que se viaja representa algo sobre Eggman, como Nigmaremath y Dream Factory, que se reflejan en la mente o la locura de Eggman. En este caso, esta ciudad es literalmente un reflejo de su mayor sueño. Asimismo, este tenía de objetivo hacer que ese Dreamscape se haga realidad en el mundo real, forzándolo a ser real sin que nadie pueda evitarlo, debido a la naturaleza del Reverie. ¿Por qué esto es relevante? Porque, desde Sonic Rush, se ha dado indicios de que el sueño de Eggman no se limita a ser solo un Eggmanland en el planeta, sino que se declara que quiere ir más allá, creando un Eggmanland que exista más allá de las dimensiones y siendo en sí mismo una dimensión propia, teniendo consistencia en juegos como Sonic Colors, donde su plan es controlar a todos en el universo, y en Generations, su plan es reconstruir la línea temporal a su gusto. Cabe destacar que esto no es nuevo, ya que, desde 2006, se ha declarado que su ambición no se limita al planeta, sino a usar las llamas del desastre para gobernar y controlar todo el mundo, es decir, controlar la totalidad del pasado, presente y futuro / línea temporal. Gracias a todo esto, se puede tomar esta declaración como un indicador para poner a este Dreamscape como una dimensión en sí mismos que se extiende sin límites, al ser, literalmente, el mundo soñado que Eggman quiere forzar a que se haga realidad en el mundo real. Para finalizar, pasaremos al último Dreamscape donde Eggman había sido encerrado por Ariem, siendo descrito como una pesadilla. Esta pesadilla fue un Dreamscape donde Eggman tenía control absoluto, al ser su propio sueño, así como también es una parte sumamente profunda del Reviere. Para finalizar, referente a sus estructuras, pues realmente no hay mucho que destacar, los primeros Dreamscapes no muestran nada más allá de estructuras grandes, a excepción del Dreamscape donde Eggman quedó encerrado, donde se aprecian estrellas y una luna en el cielo. Así, se me olvidó agregar esta declaración de Ariem, donde se indica que la diferencia de tiempo es tan grande que, en el sentido del mundo real, pasarán 1000 años hasta que el Reviere vuelva a ser accesible, reforzando que el Reviere es una realidad separada a la del mundo real. En resumen, el Reviere es un mundo onírico que puede convertir el sueño de las personas de corazón puro en una realidad, así como puede crear mundos oníricos que están más profundos en el Reviere, es decir, están más profundos en el ensueño, los cuales son un reflejo de algo o una ambición del soñador principal, así como estos mundos están separados por fronteras y se requiere de portales o la ayuda de la guardiana para salir, y uno de estos mundos es una dimensión en sí mismo que no ostenta límites y otra posee una luna y un cielo estrellado.